Hola, mi nombre es Giselle Céspedes, estudiante del curso Historia Crítica de la Colombia Contemporánea en la UNAD. Hoy voy a entrevistar a Yanira Picón, quien nos hablará sobre su punto de vista de uno de los momentos más difíciles de la historia del país, que fue la época de la violencia bipartidista o la época del enfrentamiento entre liberales y conservadores, el cual dejó más de 200.000 víctimas. La idea es comprender cómo estos hechos afectaron a las personas y comunidades y qué huella dejaron en nuestra sociedad. Bien, la primera pregunta es, ¿qué recuerda o qué le contaron sobre cómo comenzó la violencia entre liberales y conservadores? Todo empezó después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. La gente se levantó con rabia y eso se extendió a todo el país. En los pueblos la gente empezó a dividirse por el color político. Si uno era liberal o conservador, ya eso podía costarle la vida. Muy bien. ¿Y cómo se vivía esa violencia en las zonas rurales o en los pueblos? Era una época de miedo. Muchos tuvieron que irse del campo. Las casas eran quemadas y la gente no confiaba ni en los vecinos. En algunos lugares los conservadores tenían apoyo del ejército y los liberales formaban guerrillas para defenderse. Bueno, ¿y qué tipo de consecuencias tuvo esa guerra en las familias y comunidades? Se rompieron muchas familias, hubo desplazamientos, pobreza y mucho silencio. La gente no hablaba del tema por miedo. Muchos quedaron marcados de por vida, con miedo o rencor, y eso afectó a varias generaciones. Bueno, señora Yanira, ¿y cómo cree que esa época cambió la forma de pensar o de sentir de las personas? Después de tanta muerte y odio, muchos aprendieron a desconfiar de la política, pero también hubo quienes quisieron buscar la paz y reconciliarse. Fue un tiempo que dejó heridas en la mente y en el corazón de los colombianos. Bueno, ¿y hubo alguna forma de resistencia o esperanza en medio de tanta violencia? Sí, algunas comunidades se unieron para protegerse o para ayudar a los desplazados. También hubo sacerdotes, maestros y líderes que hablaban de perdón y de no dejarse llenar de odio. La gente resistía simplemente por seguir viva y cuidar a los suyos. Bien, y como última pregunta, desde su experiencia o lo que ha escuchado, ¿qué cree que deberíamos aprender hoy de esa época? Que la política no debe dividirnos, que el fanatismo solo trae dolor. Debemos aprender a escuchar al otro y a respetar las diferencias y que las heridas del pasado solo se curan hablando la verdad y perdonando. Bien, agradezco mucho a la señora Yanira Picón por compartirnos su testimonio. Escuchar esta historia nos ayuda a entender que el conflicto colombiano no solo fue político, sino que afectó la vida y la salud mental de miles de familias. Como futura psicóloga, creo que nuestra labor también está en ayudar a sanar heridas colectivas que aún viven en la memoria social de muchas personas.